El antiguo mapa temblaba en las manos curtidas de Dalí, y sus marcas, descoloridas, contaban una historia enterrada durante generaciones. La luz del amanecer se deslizaba por las paredes del cañón mientras el guerrero apache estudiaba el pergamino que le había entregado la chica colona perdida. Durante 30 veranos había recorrido estas tierras, pero nunca había imaginado los secretos que se escondían bajo el suelo sagrado. Los ancianos hablaban de tesoros ocultos a aquellos que destruirían el legado de su pueblo, artefactos que tenían el poder de sanar las heridas entre dos mundos en guerra, mientras Silent Hawk trazaba el ala del águila grabada en la piedra. La tierra parecía susurrar promesas olvidadas. Y si este descubrimiento no estaba destinado a permanecer enterrado, sino a unir lo que se había roto. Antes de continuar, dinos desde dónde nos sigues, y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Abigail Thornton apretó el tubo de cuero contra su pecho mientras avanzaba a trompicones por un terreno desconocido. El territorio de Arizona de 1875 no mostraba piedad alguna hacia una niña de 12 años separada de su caravana. Habían pasado 3 meses desde que la fiebre se llevó a sus padres, dejándola al cuidado de un tío que la consideraba nada más que una carga indeseada. «Sigue adelante», se susurró a sí misma, con la garganta seca por las horas sin beber. La tormenta había surgido de la nada, un muro de agua que se precipitaba por el estrecho cañón, volcando la carreta y arrasando con todo, excepto el preciado tubo que su padre le había entregado en su lecho de muerte. «Guarda esto con tu vida, Abby», le había dicho con voz ronca, con los ojos brillantes por la fiebre. «Es más importante de lo que crees». El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el paisaje desértico, mientras las piernas de Abigail amenazaban con ceder bajo su peso. Su vestido, que antes era azul, ahora colgaba en jirones sucios alrededor de sus tobillos. Su cabello rubio, suelto de las trenzas, le azotaba el rostro con la brisa del atardecer. Cuando ya no pudo seguir caminando, se derrumbó bajo un enebro retorcido y abrió el tubo por 100ª vez. El pergamino que había dentro estaba desgastado y era extraño, cubierto de marcas que no entendía. Lo había estudiado noche tras noche a la luz de la hoguera, tratando de dar sentido al último regalo de su padre. «¿Qué intentabas decirme, papá?», susurró, trazando las líneas descoloridas con el dedo. Cuando la oscuridad se hizo total, Abigail se dio cuenta de que no tenía más remedio que continuar o morir sola en aquel desierto. Levantándose con las piernas temblorosas, divisó un estrecho sendero que serpenteaba entre las rocas. Sin otra opción, lo siguió, con el extraño mapa apretado en la mano. La luna se elevó, proyectando un resplandor etéreo sobre el paisaje. El sendero la llevó a lo más profundo de un territorio en el que le habían advertido que nunca entrara. Tierra apache. El miedo se mezclaba con el agotamiento mientras avanzaba, cada paso más pesado que el anterior. La rueda rota del carro yacía ahora a kilómetros de distancia, sus restos astillados, testimonio de lo rápido que podía cambiar el rumbo de la vida. Ayer mismo viajaba con la caravana de carros de su tío, aislada pero a salvo. Ahora estaba completamente sola. Cuando Abigail coronó una pequeña elevación, se quedó sin aliento. Debajo de ella se extendía un cañón oculto, invisible desde el camino principal. A la luz de la luna podía distinguir las siluetas de varias chozas y una pequeña hoguera. El campamento apache estaba perfectamente situado, oculto a quienes no sabían dónde mirar. Su mente le gritaba que diera media vuelta, que huyera de los salvajes que su tío había descrito con tanto rencor. Pero su cuerpo había llegado al límite. La oscuridad se deslizó por los bordes de su visión mientras avanzaba a trompicones, sin control sobre la dirección que tomaba. Lo último que recordó Abigail
Fue el sonido de voces alarmadas mientras se derrumbaba al borde del campamento, el mapa desenrollado cayendo de sus dedos flácidos y extendiéndose en el suelo a su lado, con sus extrañas marcas reflejadas en la luz del fuego, susurrando secretos en un idioma más antiguo que la memoria. Mientras perdía el conocimiento, creyó ver una figura alta que se acercaba, con el rostro severo bajo una cinta adornada con una sola pluma de halcón. Sus ojos oscuros se agrandaron ligeramente al pasar de su rostro al mapa que yacía a su lado. Luego, la oscuridad la envolvió por completo. Daji se arrodilló junto a la chica inconsciente, con su cuchillo de obsidiana descansando ligeramente en su mano. La espada ceremonial lo había acompañado durante 20 veranos, un símbolo de su papel como protector. Ahora reflejaba la luz del fuego mientras pensaba en lo que los antepasados querrían que hiciera con esta intrusa en tierra sagrada. A sus 45 inviernos, Daji, halcón silencioso, se había ganado un lugar entre los guerreros, más respetados del pueblo. En otro tiempo había participado en el Consejo de los Ancianos y su voz tenía peso en las decisiones tribales. Pero eso fue antes de que la fiebre se llevara a su esposa y a su hija 3 inviernos atrás. Desde entonces había elegido la vida solitaria de explorador, encontrando la paz en los cañones donde moraban los espíritus de sus antepasados. No, es más que una niña, murmuró en su lengua materna, estudiando su rostro quemado por el sol. Detrás de él se reunieron otros. Nantai, el más anciano de la banda, se acercó con pasos cautelosos. ¿Qué trae a una niña blanca a nuestro lugar escondido?, preguntó el anciano, dirigiendo la mirada hacia el pergamino que se le había caído de las manos. Daji desenrolló con cuidado el mapa y se le cortó la respiración al reconocer los símbolos que coincidían con las historias que le había contado su abuelo. Historias de una cueva sagrada donde el pueblo había escondido sus objetos ceremoniales más preciados durante el gran conflicto de 2 generaciones atrás. Abuelo, dijo utilizando el término respetuoso para referirse al anciano, este mapa muestra el camino hacia el antiguo escondite. Los ojos del anciano se abrieron como platos. ¿Cómo puede un niño colono tener ese conocimiento? ¿Más guerreros? Se reunieron mientras Daji explicaba lo que reconocía en los símbolos. Las alas de águila, el manantial sagrado y la montaña medicinal coincidían con la historia oral transmitida por su familia. «Debemos llevar esto al consejo completo», dijo Nantai, con el rostro arrugado y serio a la luz del fuego. El escondite no solo contiene objetos ceremoniales, sino también los documentos de paz que nunca se entregaron. Documentos que podrían demostrar nuestro derecho legítimo a las aguas sagradas. Los guerreros murmuraban entre ellos, algunos lanzando miradas sospechosas a la niña inconsciente. Eran tiempos peligrosos. Los colonos blancos invadían cada vez más sus territorios, trayendo consigo enfermedades, whisky y violencia. La confianza se había roto demasiadas veces. «¿Qué haremos con la niña?», preguntó Daji, sorprendido por su propia preocupación. «Devuélvela a su pueblo», decidió Nantai tras un silencio reflexivo. «Pero el mapa se queda con nosotros, pertenece al pueblo». Daji asintió, aunque algo le inquietaba de ese plan. Mientras enrollaba con cuidado el pergamino, sus pensamientos se dirigieron a su propia hija, que tendría más o menos la edad de la niña. El recuerdo de su risa aún lo visitaba en sueños. «La llevaré al puesto comercial al amanecer», dijo, guardando el mapa en su bolsa de cuero. «Y luego llevaré esto al consejo». Esa noche, mientras los demás dormían, Daji se sentó junto al fuego y estudió los antiguos símbolos. Su abuelo le había hablado de ese escondite, de cómo lo habían ocultado cuando los soldados de casaca azul llegaron por primera vez a sus tierras.
En su interior habría paquetes de medicinas, máscaras ceremoniales y, lo más importante, los documentos originales del tratado que se había firmado pero que nunca se había respetado. En las llamas danzantes, Daji vio visiones del pasado, de promesas rotas y sangre derramada por ambos bandos. Su mano se movió hacia el cuchillo de obsidiana que llevaba en la cintura, sintiendo su peso, su historia. El amanecer traería decisiones difíciles. Por ahora, vigilaría a esta extraña niña que, sin saberlo, había devuelto a su pueblo el legado de su pueblo. Abigail se despertó sobresaltada, con la luz del sol bañándole el rostro. Por un momento, la confusión nubló su mente. Aquella no era la carreta de su tío. El olor a humo de pino y a comida desconocida le llenó las fosas nasales. Los recuerdos volvieron a ella mientras se incorporaba de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Estaba en un campamento apache. Una mujer cerca del fuego le echó un vistazo y luego gritó algo en un idioma que Abigail no entendía. Unos instantes después, se acercó un hombre alto con una pluma de halcón en la cinta que le sujetaba el pelo. Instintivamente, buscó el medallón de plata, el único recuerdo que le quedaba de sus padres, y lo apretó con fuerza para armarse de valor. «Tú, a salvo», dijo el hombre en un inglés entrecortado. «No te haremos daño». Abigail tragó saliva. Las advertencias de su tío sobre salvajes sedientos de sangre resonaban en su mente, pero los ojos del hombre no mostraban malicia, solo vigilancia y tal vez curiosidad. «Me llamo Abigail», dijo con un hilo de voz. Se señaló a sí misma. «Abigail», el guerrero asintió. «Daji», respondió, tocándose el pecho. Luego añadió: «Halcón silencioso, gracias por ayudarme», logró decir, aunque no estaba segura de que él la entendiera. Entonces se acordó. «Mi mapa. ¿Dónde está mi mapa?» Daji se tensó ligeramente y su expresión se endureció. Hizo un gesto desdeñoso, claramente reacio a hablar del tema. En su lugar, le ofreció un cuenco de madera que contenía una especie de guiso. El hambre pudo más que la precaución, y Abigail lo aceptó con manos temblorosas. Mientras comía, observó el campamento a escondidas. Las mujeres realizaban diversas tareas. Los niños jugaban y los hombres preparaban armas o cuidaban de los caballos. No se parecía en nada a la escena caótica y bárbara que le había descrito su tío. Era simplemente gente viviendo su vida. Daji la observaba atentamente, hablando de vez en cuando con un anciano arrugado que se había unido a ellos. Aunque no entendía sus palabras, percibía la tensión en sus voces. Algo les preocupaba, algo relacionado con ella. Cuando terminó de comer, Abigail lo intentó de nuevo. «Mi padre me dio ese mapa antes de morir. Por favor, es importante». La palabra padre hizo que los ojos de Daji se iluminaran. Se tocó el pecho, luego hizo un gesto hacia afuera y hacia atrás y cerró los ojos. El gesto universal de la muerte. «Sí», asintió Abigail, con lágrimas brotándole inesperadamente. «Mi padre está muerto, mi madre también». Tocó el medallón. «Fiebre». Daji se quedó en silencio durante un largo rato. Luego, para sorpresa de ella, habló más inglés de lo que esperaba. «Mi hija también se ha ido». Levantó la mano a la altura de la cintura. «Pequeña, como tú». La revelación quedó suspendida en el aire entre ellos, como un puente que salvaba la brecha del idioma y la cultura. Abigail sintió una conexión inesperada con este guerrero severo, cuyos ojos ahora reflejaban la misma sombra de pérdida que ella llevaba dentro. El anciano le habló con urgencia a Daji, señalando hacia el borde del campamento. Otros guerreros se estaban reuniendo, claramente discutiendo algo importante. Abigail captó la palabra mapa en medio de su conversación. «Te llevaré de vuelta», dijo Daji abruptamente. «Mañana, al asentamiento blanco». «Pero mi mapa», comenzó ella.
Él la interrumpió con un gesto. No, el mapa no. Quédate aquí. Esa noche, mientras el campamento se sumía en el sueño, Abigail yacía despierta bajo las mantas que le habían prestado. Tocó su medallón y lo abrió para ver la pequeña fotografía de sus padres. Sus rostros, congelados, en el tiempo no le ofrecían ninguna pista sobre su situación actual. Al otro lado de la hoguera moribunda vio a Daji sentado como un centinela, con su silueta recortada contra las estrellas. A pesar de todo, se sentía más segura en su presencia que en cualquier otro momento desde la muerte de sus padres. Su tío nunca le había mostrado tanta consideración. Mañana comenzaría otro viaje, otro desconocido. Pero esa noche, atrapada entre dos mundos, Abigail finalmente se rindió al cansancio y se durmió. El amanecer pintó las paredes del cañón con una luz ámbar cuando Daji y Abigail partieron. El guerrero le había explicado con gestos y su limitado inglés que el asentamiento más cercano estaba a 3 días de viaje. Llevaba solo lo esencial: una cantimplora, carne seca, un pequeño manojo de hierbas y, escondido bajo su camisa de piel de ante, el antiguo mapa. Abigail lo seguía en silencio, con la mirada fija en la espalda recta y el paso decidido del hombre. Aunque todavía estaba molesta por el mapa, sentía una confianza inexplicable en él que desafiaba las advertencias de su tío sobre los diablos apaches. Al mediodía habían avanzado bastante. Daji le indicó que se sentara a la sombra de una imponente formación rocosa mientras él vigilaba los alrededores. Cuando regresó, le enseñó a encontrar agua en un entorno aparentemente seco, cavando bajo un lecho arenoso para descubrir la humedad. «Mira», él le indicó, mostrando cómo crear una pequeña cuenca que se llenaba lentamente de agua potable. Abigail lo intentó ella misma, y su rostro se iluminó con una expresión de triunfo cuando el agua comenzó a filtrarse en su pequeño agujero. «Lo conseguí», exclamó, buscando su aprobación. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Daji antes de desaparecer. Asintió con la cabeza y luego señaló una planta del desierto. «Medicina», dijo, rompiendo un trozo de la hoja espinosa y exprimiendo su gel sobre una pequeña quemadura en su brazo. «Para el dolor». A lo largo de ese primer día, continuaron estas pequeñas lecciones. Él le enseñó palabras en apache para decir agua, sol y tierra. Ella le enseñó palabras en inglés que él no conocía. La barrera del idioma comenzó a parecer menos insuperable. Esa noche se vieron obligados a cambiar de rumbo cuando Daji descubrió señales de una reciente riada que había arrasado el camino que pretendían seguir. El desvío los llevaría por un terreno más accidentado, pero él no parecía preocupado. Mientras acampaban esa noche, Abigail reunió el valor para volver a preguntarle por el mapa de su padre. «Por favor», dijo, haciendo un gesto con las manos como si dibujara, «fue el último regalo que me hizo mi padre». Daji la miró en silencio, con evidente conflicto en sus ojos oscuros. Finalmente habló. «El mapa muestra un lugar sagrado, un lugar apache». Se tocó el pecho. «Mi abuelo escondió allí cosas. Son importantes para mi pueblo. Mi padre nunca me dijo para qué era», admitió Abigail. «Solo me dijo que lo guardara en un lugar seguro». «¿Cómo encontró tu padre el mapa apache?», preguntó Daji con auténtica curiosidad en su voz. Abigail negó con la cabeza. «No lo sé. A veces trabajaba con el ejército como traductor. Hablaba muchos idiomas». Esta información pareció perturbar a Daji. Se quedó callado, mirando fijamente el pequeño fuego que había encendido. Después de comer, sacó un pequeño cuchillo y un trozo de material parecido a la arcilla. Sus manos se movían con destreza, dando forma a la sustancia. Abigail observaba fascinada cómo surgía una pequeña figurita, una muñequita con un vestido sencillo. «Para ti», dijo,
ofreciéndole la muñeca de arcilla. «Como las que hago para mi hija». Abigail aceptó el regalo y lo giró con cuidado entre sus manos. Esa sencilla muestra de amabilidad le hizo saltar las lágrimas. «¿Cómo se llamaba?», preguntó en voz baja. «Nascha», respondió él con una voz apenas audible por encima del crepitar del fuego. «Significa bujo en tu idioma». Mientras las estrellas giraban en el cielo, Daji le enseñó sus nombres apaches, señalándole patrones diferentes a los que le había mostrado su padre. Aunque procedían de mundos diferentes, las mismas estrellas velaban por ambos. Aferrándose a la muñeca de arcilla, Abigail se quedó dormida con el suave tarareo de Daji, una melodía extraña pero reconfortante, que acortaba la enorme distancia entre sus vidas separadas. Copper Springs apenas merecía el nombre de asentamiento. Un grupo de edificios toscamente construidos se apiñaban a la sombra de acantilados color óxido, más un puesto avanzado que un pueblo. El puesto comercial se encontraba en el centro, flanqueado por un salón, una caballeriza y un puñado de viviendas destartaladas. Al acercarse, Daji aminoró el paso. «Me quedo aquí», dijo, indicándole a Abigail que continuara sola. «No soy bienvenido». «Pero me has traído hasta aquí», protestó Abigail. «Al menos déjame darte las gracias como es debido». La renuencia se reflejó en su rostro, pero asintió una vez y siguió adelante cambiando sutilmente su postura. Enderezó los hombros y levantó la barbilla. Listo para la confrontación. La reacción fue inmediata. Un hombre que estaba partiendo leña fuera del establo se quedó paralizado en mitad del movimiento, con el hacha suspendida en el aire. Una mujer metió a sus hijos en casa a toda prisa. Dos mineros que holgazaneaban fuera del salón se enderezaron, llevando las manos a sus cinturones. «Apache», espetó uno, como si la palabra fuera un insulto. Daji los ignoró y guió a Abigail hacia el puesto comercial con una mano ligera sobre su hombro. Los escalones de madera crujieron bajo sus pies al entrar en el interior, donde el polvo bailaba en los rayos de luz que se colaban por las ventanas mugrientas. Thomas Burke, el comerciante, levantó la vista de su libro de cuentas con la pluma suspendida en el aire. Su rostro curtido se tensó al ver a Daji. «Vaya, vaya», dijo con lentitud, cerrando el libro con deliberada lentitud. «¿A qué debemos esta visita inesperada?» «Él me ha rescatado», intervino Abigail antes de que Daji pudiera responder. «Me separé de la caravana de tío Ford durante la tormenta». La mirada de Burke se posó en ella, con evidente sorpresa. «¿Eres la chica Thornton? Tu tío ha armado un escándalo porque habías desaparecido». Entrecerró los ojos. «Dijo que llevabas algo valioso cuando desapareciste». Daji se tensó a su lado y Abigail sintió un repentino impulso de protegerlo. «No tenía nada de valor», mintió. «Solo me perdí, y este hombre me encontró y me trajo aquí a salvo». La expresión del comerciante sugería que no la creía, pero asintió lentamente. «Enviaré un mensaje a tu tío. Se ha estado quedando en el salón ahogando sus preocupaciones». La pausa dejó claro lo que Burke pensaba de las prioridades de Ford Thornton. Desapareció en la trastienda y Abigail se volvió hacia Daji. «Gracias», susurró, «por todo». Algo brilló en sus ojos, quizá arrepentimiento, antes de que recuperara su máscara estoica. «Ten cuidado», murmuró, tan bajo que ella apenas pudo oírlo. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, la puerta se abrió de un golpe. Su tío Ford entró tambaleándose, apestando a whisky barato y sudor. Sus ojos inyectados en sangre la encontraron y se endurecieron al posarse en Daji. «Tú», gruñó, «¿qué le has hecho a mi sobrina?» «Tío Ford», comenzó Abigail. «Él la salvó». «Cállate, niña», espetó él.
¿Dónde está el mapa, el que te dio tu padre? La pregunta tan brusca hizo que Abigail se estremeciera. ¿Cómo sabía eso? Por el rabillo del ojo, vio que Burke regresaba y se colocaba demasiado cerca de su tío, intercambiando una comunicación silenciosa. Lo perdí, dijo con cautela. Durante la tormenta, Ford la agarró bruscamente del brazo. No me mientas, niña. Ese mapa vale más de lo que imaginas. Daji dio un paso adelante y llevó la mano al cuchillo que llevaba en el cinturón. La tensión en la habitación se intensificó. Quizá, intervino Burke con suavidad, sería mejor continuar esta conversación en privado. El Apache ha cumplido con su deber. Ya puede marcharse. Daji no se movió, con la mirada fija en el doloroso agarre de Ford sobre el brazo de Abigail. No pasa nada, dijo Abigail, aunque su voz la traicionó. Gracias por traerme a casa. Durante un largo momento, Daji permaneció inmóvil. Luego, con un movimiento apenas perceptible de la cabeza, retrocedió hacia la puerta, sin apartar la mirada de ella. Cuando desapareció bajo la intensa luz del sol, Abigail sintió que algo se hundía en su interior. Estaba de vuelta entre los suyos, pero nunca se había sentido tan sola. Daji cabalgó sin descanso durante toda la noche, con el mapa bien sujeto contra su pecho. Aunque había dejado atrás a Abigail tal y como había planeado, la inquietud lo seguía como una sombra. El tío de la niña había mostrado más interés por el mapa que por su bienestar, una señal preocupante que confirmaba la sabiduría de mantener el documento con el pueblo. El campamento tribal se había trasladado en su ausencia, una precaución habitual en aquellos tiempos inciertos. A media mañana los encontró en un valle escondido a varios kilómetros de su ubicación anterior. Al acercarse, los niños que jugaban a la orilla del arroyo lo vieron primero y gritaron para anunciar su llegada. El anciano Nantai salió de su choza con una pluma de águila entre sus manos nudosas. «Has regresado sano y salvo», observó el anciano. «¿Y la niña blanca?» «Ha vuelto con los suyos», respondió Daji, desmontando. «Pero algo va mal. Su tío busca el mapa». Con demasiada ansiedad en los ojos, Nantai asintió lentamente. «Ven, el consejo espera tu informe». Los líderes tribales se reunieron en el círculo central, 7 hombres y 3 mujeres cuya sabiduría guiaba a la tribu. Daji se arrodilló respetuosamente, sacó el antiguo mapa y lo colocó ante ellos. «Creo que esto realmente conduce al escondite sagrado de nuestros antepasados», comenzó, relatando su viaje con Abigail y el comportamiento sospechoso de la comerciante y su tío. El padre de la chica era traductor de los casacas azules, añadió. De alguna manera consiguió este mapa, pero no para robárnoslo. Lo protegió, incluso con su vida. Nantai tomó la pluma de águila, símbolo de la verdad. Nuestras historias más antiguas hablan de una época en la que una gran enfermedad asoló a nuestro pueblo. Hace 2 generaciones, cuando los soldados de casaca azul llegaron por primera vez a nuestras tierras, nuestro jefe Red Hawk ordenó que se escondieran nuestros objetos más sagrados. La voz del anciano se hizo más baja, obligando a todos a inclinarse hacia adelante. Entre esos objetos no solo había objetos ceremoniales, sino también documentos, papeles que el gobierno del hombre blanco había firmado, reconociendo nuestros derechos ancestrales sobre las aguas sagradas y los terrenos de caza. Un murmullo recorrió el consejo. Si esos documentos existían, podrían cambiarlo todo en sus relaciones con los colonos invasores. Solo 3 hombres conocían el lugar donde se escondían, continuó Nantai. Todos ellos han pasado a mejor vida. Este mapa, tocó el pergamino, con reverencia, puede ser el único camino que nos queda para recuperar nuestro patrimonio. Y a la justicia, añadió una anciana llamada Kiella, con el rostro marcado por la sabiduría de 70 inviernos. El debate fluyó en el círculo del consejo.
Algunos abogaban por dejar el escondite intacto, respetando la decisión de los antepasados de ocultar esos tesoros. Otros insistían en que había llegado el momento de reclamar lo que era suyo por derecho, especialmente los documentos del tratado que podrían proteger sus territorios cada vez más reducidos. Cuando el sol alcanzó su cenit, un explorador irrumpió en el campamento con noticias alarmantes. Una partida de hombres blancos, liderada por Burke y Thornton, estaba registrando los cañones, preguntando por los campamentos apaches y por un mapa desaparecido. El consejo guardó silencio. Entonces Nantai se levantó y extendió la pluma de águila hacia Daji. Halcón silencioso, tú eres el único entre nosotros que ha visto este mapa y ha caminado con la chica blanca que nos lo trajo. Los espíritus te han elegido para esta tarea. Toma esta pluma sagrada y sigue el camino de nuestros antepasados. Encuentra el escondite antes de que estos hombres lo profanen con su codicia. Daji aceptó la pluma, sintiendo su peso más allá de su presencia física. Con ella venía la responsabilidad hacia el pasado y el futuro de su pueblo. Necesitaré 3 días para prepararme, comenzó a decir, pero Nantai negó con la cabeza. No hay tiempo. Debes partir inmediatamente. Mientras Daji reunía provisiones, una inquietante visión del rostro de Abigail lo atormentaba, sus ojos muy abiertos por el miedo mientras su tío la agarraba del brazo. La niña había sufrido una pérdida, al igual que él. Se merecía algo mejor que un tutor que valoraba el papel más que su seguridad. Con la pluma de águila sujeta a la cinta de su cabeza y el mapa cuidadosamente protegido, Daji tomó una decisión que iba más allá de las instrucciones del consejo. Antes de buscar el escondite sagrado, volvería a Copper Springs. Primero, se aseguraría de que la niña estuviera a salvo. Copper Springs estaba envuelta en la oscuridad cuando Daji regresó. Solo el salón mostraba signos de vida, con la luz amarilla de las lámparas derramándose sobre la calle polvorienta y las risas estridentes salpicando la noche. Ató su caballo en un grupo de álamos fuera del pueblo y se dirigió en silencio hacia el asentamiento, invisible como una sombra. Años de exploración le habían enseñado a ser paciente. Observó, esperó y aprendió el ritmo del lugar. El puesto comercial estaba a oscuras, salvo por una única luz en la trastienda. Allí, a través de una ventana mugrienta, vio a Burke encorvado sobre su libro de contabilidad, haciendo anotaciones a la luz de la lámpara. Un suave ruido atrajo su atención hacia el almacén, situado en un lateral del edificio. Una contraventana de madera traqueteó ligeramente, como si alguien intentara aflojarla desde dentro. Daji se acercó sigilosamente. «¿Hola?», susurró una vocecita. «¿Hay alguien ahí? ¿Abigail?», respondió él en voz baja. «Daji». El alivio en su voz era palpable. «Me han encerrado. El tío Ford dice que no me dejarán salir hasta que le cuente todo lo que sé sobre el mapa». La ira lo invadió. Incluso entre enemigos, los niños debían ser protegidos, no tratados como prisioneros. «Apártate», le ordenó. La cuerda de cuero crudo que llevaba en el cinturón le permitió abrir rápidamente el sencillo pestillo de la contraventana. Unos instantes después, Abigail se coló por el estrecho hueco y cayó en sus brazos. A la luz de la luna, vio un moratón cada vez más oscuro en su mejilla. «¿Te ha hecho esto tu tío?», preguntó con los dedos sobre la marca. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Dijo que papá había robado algo valioso. Él y el señor Burke han estado bebiendo y discutiendo sobre quién se quedará con el tesoro apache cuando lo encuentren. Se aferró a su brazo. Planean marcharse al amanecer con unos mineros para buscarlo en los cañones. «Vamos», dijo Daji, llevándola hacia los caballos. «Aquí no estamos seguros». Cuando llegaron a los álamos, se oyeron gritos furiosos procedentes del puesto comercial.
La voz de Burke se oía claramente. «La niña se ha ido. Buscad en los establos». Montaron rápidamente con Abigail sentada delante de él. Mientras cabalgaban en la noche, el asentamiento se disolvió en la oscuridad detrás de ellos. Solo cuando se encontraron a kilómetros de distancia, al abrigo de un cañón cerrado, Daji se detuvo por fin. «Gracias», dijo Abigail, calentándose las manos junto al pequeño fuego sin humo que él había encendido. Tenía mucho miedo. Daji la observó a la luz titilante. Para ser una niña blanca, había demostrado un valor extraordinario. «Tu tío no es un buen hombre. Nunca me quiso», dijo ella con sencillez. «Cuando murieron mis padres, solo me acogió porque el oficial del ejército insistió. Desde entonces ha intentado deshacerse de mí». Daji asintió, comprendiendo el peso de las obligaciones no deseadas. Entonces, tomando una decisión, sacó el mapa de su camisa. Abigail abrió mucho los ojos. «Lo tenías todo este tiempo», susurró ella. «Sí», lo extendió en el suelo entre ellos. «Tu padre. ¿Cómo lo consiguió?» Abigail frunció el ceño, concentrada. Nunca lo dijo exactamente, pero una vez, cuando estaba muy enfermo con fiebre, habló de una promesa para arreglar las cosas. Dijo que el mapa no era robado, sino que se lo había dado libremente un viejo apache que estaba muriendo. Esta nueva información se asentó en la mente de Daji, encajando con los fragmentos de la historia tribal que conocía. «El mapa muestra el camino a un lugar sagrado», explicó. «Cosas ocultas desde hace mucho tiempo, documentos que prueban los derechos de los apaches sobre la tierra y el agua. Por eso lo quieren Burke y el tío Ford», comprendió Abigail. «Hay oro en esas colinas. Si los apaches tienen derechos legales», Daji asintió, impresionado por su rápida comprensión. «Nos seguirán mañana. Debemos actuar con rapidez». Mientras él estudiaba el mapa de nuevo, Abigail señaló unas marcas en el borde. «Papá me dijo que estos símbolos se refieren a las estrellas y las fases de la luna. Son indicadores de tiempo que muestran cuándo aparecen ciertos puntos de referencia». Daji la miró con renovado respeto. «Sabes más de lo que dices». Ella se encogió de hombros. «Papá me enseñó muchas cosas. Decía que el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar». En el silencio que siguió, Daji tomó otra decisión. «Iremos juntos», dijo finalmente. «Encontraremos el lugar sagrado antes de que lleguen los hombres malos». Bajo el vasto cielo del desierto, se formó una alianza improbable, unida por un mapa desgastado y el entendimiento compartido de que algunos tesoros trascienden las divisiones de la sangre y la historia. Las primeras luces del día los encontraron avanzando con paso firme hacia las lejanas montañas que se alzaban como centinelas en el horizonte. Según el mapa, el primer punto de referencia, un pico distintivo que se asemejaba al pico de un halcón, se encontraba a 2 días de viaje hacia el noreste. Antes de partir, Daji había realizado una breve ceremonia, tomando unas pizcas de tabaco sagrado de una bolsa intrincadamente adornada con abalorios y ofreciéndolas a los 4 puntos cardinales. La Abigail observaba en silencio, reconociendo la reverencia del momento sin comprender su significado completo. «Para protegernos», explicó él después, guardando la bolsa de tabaco ceremonial en su camisa. «Pedir a los antepasados que nos guíen». Mientras cabalgaban, Daji comenzó a enseñarle a Abigail frases sencillas en apache, palabras para peligro, agua, silencio, que podrían resultar vitales en los días venideros. Ella aprendió rápido, y su oído para los idiomas le recordó que su padre había sido traductor. «¿Cómo aprendió idiomas tu padre?», le preguntó durante un breve descanso al mediodía. «Creció en una escuela misionera», explicó Abigail, bebiendo con moderación de la cantimplora. «Allí había niños de muchas tribus. Decía que entender diferentes palabras era como encontrar caminos entre mundos».
Dají reflexionó sobre ello. ¿Y el mapa? ¿Cómo lo encontró? Abigail frunció el ceño, concentrada. Dijo que se lo dio un viejo curandero. Se conocieron cuando papá estaba traduciendo para el ejército. El anciano estaba moribundo y no tenía hijos a quienes legárselo. Levantó la vista hacia Dají. Papá dijo que el hombre le dijo que el mapa encontraría el camino a casa cuando llegara el momento adecuado. Esta revelación se instaló en los pensamientos de Dají mientras continuaban su viaje. Quizás los antepasados habían guiado el camino del mapa de vuelta al pueblo a través de esta chica. Esas cosas no eran desconocidas en las viejas historias. A última hora de la tarde divisaron nubes de polvo que se levantaban en la distancia detrás de ellos. Jinetes que seguían su rastro. —¿Tío Ford? —preguntó Abigail con miedo en la voz. Dají asintió con gravedad. —Y otros. Ahora tomaremos un camino más difícil. Los condujo fuera de la ruta natural hacia un terreno más rocoso, donde sería más difícil seguir sus huellas. El avance era más lento, pero ofrecía mejor protección contra las miradas indiscretas. Mientras avanzaban por un estrecho paso entre imponentes paredes de piedra, una manada de caballos salvajes apareció de repente ante ellos, magníficas, criaturas lideradas por un orgulloso semental negro. Ambos viajeros se detuvieron, hipnotizados por la inesperada visión. —Mustangs —murmuró Dají con respeto—, son libres. El semental los miró con aire imperioso antes de alejarse con su manada, desapareciendo tras una curva del cañón como espíritus que regresaban a otro mundo. —Son preciosos —susurró Abigail—, sin cuerdas, sin vallas, como debería ser la tierra —respondió Dají—, sin límites trazados por hombres que nunca la han pisado. Esa noche acamparon en un hueco protegido, con su pequeña hoguera bien oculta de miradas curiosas. Dají aprovechó la última luz para estudiar de nuevo el mapa, trazando el camino que tenían por delante con un dedo curtido. —Mañana llegaremos al primer punto de referencia —dijo—. Desde allí seguiremos las 7 hermanas. Terminó Abigail, señalando un grupo de estrellas que empezaban a verse en el cielo oscurecido. Papá las llamaba las Pléyades. El mapa indica que están alineadas con el siguiente punto de referencia. Dají la miró con sorpresa. —¿Cómo lo sabes? Ella sonrió tímidamente. —Te vi estudiando las estrellas anoche, y papá me enseñó a leer el cielo. Dijo que las estrellas son el único lenguaje que todos los pueblos comparten. Cuando la noche se apoderó por completo de la tierra, Dají compartió historias sobre cómo Coyote había esparcido las estrellas por el cielo, mientras Abigail le contaba los mitos griegos que su padre le había enseñado sobre las mismas constelaciones. Palabras diferentes, historias diferentes, pero todas describían las mismas luces lejanas. En el cómodo silencio que siguió, Dají sintió una inesperada sensación de que su improbable asociación era lo correcto. La niña aportaba conocimientos que complementaban los suyos, piezas de un rompecabezas que quizá los antepasados habían querido que resolvieran juntos. Detrás de ellos, sus perseguidores acampaban para pasar la noche, y el fuego a lo lejos les recordaba el peligro que volvería al amanecer. Pero por ahora, bajo el vasto dosel de estrellas, 2 personas de mundos diferentes encontraban un punto en común en el lenguaje del cielo. La entrada al cañón parecía engañosamente sencilla. Una estrecha fisura en la pared de roca roja que la mayoría de los viajeros pasarían sin darse cuenta. Dají desmontó, estudió la formación con atención y asintió con satisfacción. —Aquí —confirmó, trazando un símbolo desgastado en el mapa—, aquí comienza el camino antiguo. Ataron los caballos en una gruta escondida con agua y sombra, sabiendo que los animales no podrían atravesar el paso que tenían delante.
Con las provisiones guardadas en sencillas bolsas de piel, se acercaron a pie a la entrada del cañón. «No te alejes», les indicó Daji mientras se apretujaban en la estrecha abertura. «El camino cambia. Es fácil perderse». En el interior, el mundo se transformó. Enormes paredes de piedra estriada se elevaban cientos de metros por encima de ellos, creando un reino de penumbra perpetua. El aire era más fresco y traía ecos de agua goteando en algún lugar lejano. El camino serpenteaba por el corazón del cañón, a veces tan estrecho que tenían que girarse de lado para pasar. Tras una hora de avance cauteloso, el pasadizo se abrió a una pequeña cámara donde la luz del sol se filtraba a través de una grieta en el techo, muy por encima de ellos. En la pared del fondo, apenas visibles en la luz difusa, pinturas antiguas cubrían la piedra. Huellas de manos, figuras de animales y diseños geométricos en ocres y blancos descoloridos. La pared de pictogramas. Susurró Abigail con reverencia. Daji asintió con la cabeza y se acercó lentamente a la pared. Sus dedos se cernieron sobre los antiguos dibujos, pero no los tocaron. Mi abuelo hablaba de este lugar. Los antepasados dejaron mensajes, señales para los que vendrían después. Abigail estudió las imágenes y abrió mucho los ojos al reconocer un patrón. «Mira», dijo, señalando un símbolo en forma de espiral. «Coincide con esta marca del mapa». Daji las comparó y una sonrisa de confirmación cruzó su rostro curtido. «Vamos por el camino correcto». A medida que se adentraban en el cañón, el paso se hacía más difícil. En algunos lugares trepaban por enormes rocas o avanzaban por estrechos salientes. En una sección particularmente difícil, Daji se preparó para levantar a Abigail y pasarla por encima de un hueco, pero ella lo sorprendió trepando por la pared rocosa con una agilidad inesperada, encontrando puntos de apoyo donde él no veía ninguno. «Me lo enseñó mi padre», explicó ella al ver su expresión de admiración. «Decía que una chica debe saber escalar tan bien como cualquier chico». Un ruido repentino detuvo su avance. El inconfundible estruendo de un trueno lejano. Daji se tensó y agarró a Abigail del brazo. «Peligro de riada», dijo con urgencia. «Debemos buscar un terreno más elevado». Subieron a toda prisa, buscando refugio mientras el cañón se oscurecía de forma ominosa. La tormenta azotó con furia desértica, breve pero violenta. La lluvia golpeaba las paredes del cañón, transformando los cauces secos en torrentes, impetuosos en cuestión de minutos. Desde su refugio en una antigua vivienda excavada en el acantilado, vieron cómo el agua se precipitaba por el pasadizo por el que acababan de pasar. «Aquí estamos a salvo», le aseguró Daji, mientras Abigail temblaba a su lado. Los antiguos construyeron bien. Mientras esperaban a que pasara la tormenta, Abigail exploró su refugio. Una única habitación excavada en la pared del acantilado, cuya entrada estaba casi oculta por siglos de erosión. En el polvo, cerca de una de las paredes, algo llamó su atención. Fragmentos de cerámica con símbolos similares a los del mapa decorando su superficie. «Daji, mira esto», dijo ella, recogiendo con cuidado los fragmentos. «Estas marcas son como las que me enseñó mi padre». Él examinó las piezas y sus ojos se iluminaron al reconocerlas. «Son signos medicinales, para ceremonias de curación». Miró a su alrededor con una nueva comprensión. Este era un lugar sagrado. Al caer la noche, encendieron un pequeño fuego con leña seca que había en un rincón de la vivienda, quizá dejada por visitantes anteriores, años o incluso décadas atrás. A la luz titilante, Daji le contó a Abigail la historia de la creación de su pueblo, cómo habían llegado a este mundo a través de una caña que conectaba el inframundo con este. El cañón recuerda cuando el pueblo pisó aquí por primera vez, dijo en voz baja.
Las historias en piedra nunca olvidan. Esa noche, Abigail soñó con sus padres. En el sueño, su padre sonreía y señalaba el mapa. Luego a Dají. Confía en él, parecía decir. Va por el buen camino. Se despertó al amanecer y encontró a Dají estudiando el mapa a la suave luz de la mañana. Algo había cambiado. Habían aparecido nuevas marcas, antes invisibles, en el pergamino. «Magia del sol», murmuró Dají. «El mapa tiene secretos que solo se revelan cuando llega el momento adecuado». Abajo, las aguas habían retrocedido, dejando el suelo del cañón transformado pero transitable. Y en algún lugar detrás de ellos, sus perseguidores se enfrentaban a los mismos obstáculos, retrasados, pero no desanimados. Los manantiales, ocultos, se revelaron a regañadientes, escondidos en un valle protegido donde el cañón se ensanchaba inesperadamente. Juncos esmeralda rodeaban charcos de una claridad sorprendente, cuya superficie reflejaba el cielo. El vapor se elevaba suavemente de uno de los charcos, evidencia de las aguas termales que había debajo. «Debemos llegar a los manantiales antes de la luna llena», le había dicho Dají al salir del cañón. Ahora, con el destino ante ellos, su expresión normalmente estoica se suavizó con reverencia. «Aguas sagradas», explicó en voz baja, «dadas al pueblo cuando el mundo era nuevo». Al acercarse, Abigail tropezó de repente y un grito agudo escapó de sus labios. Una roca irregular le había cortado la bota gastada, hiriéndole profundamente el tobillo. La sangre fluía libremente mientras se sentaba pesadamente en el suelo. Dají se arrodilló a su lado y examinó la herida con preocupación. «Es un corte profundo. Necesita medicina». La ayudó a llegar hasta los manantiales, donde le lavó la herida con cuidado en el agua cristalina. De una pequeña bolsa sacó una arcilla gris verdosa que había recogido del borde del manantial. «Barro curativo», explicó, aplicándolo suavemente sobre la herida. «Es sagrado. Tiene el poder de las profundidades de la tierra». Mientras trabajaba, Dají cantaba en voz baja, una melodía que parecía tejer el aire como el vapor de las piscinas termales. Aunque Abigail no entendía las palabras, su propósito era claro: curación, protección, fuerza. Al caer la noche, la fiebre se apoderó de ella a pesar de los cuidados de Dají. La infección se había extendido rápidamente y su pequeño cuerpo ardía con un calor alarmante. Dají la llevó a una pequeña cueva cerca de los manantiales. Le hizo una cama con hierba suave y la cubrió con su propia manta. Durante toda la noche la cuidó fielmente, aplicándole cataplasmas de arcilla fresca, ofreciéndole sorbos de té medicinal y continuando con sus canciones curativas mientras ella flotaba entre la conciencia y los sueños febriles. En su delirio, Abigail vio cosas imposibles. Sus padres estaban de pie cerca, mirándola con amorosa preocupación, y con ellos una hermosa mujer apache que sostenía la mano de una niña pequeña, ambas mirando a Dají con un amor inconfundible. «Tu esposa», murmuró Abigail sorprendiéndolo, «y Nasha están aquí». Las manos de Dají se detuvieron en el acto de preparar otra cataplasma. «¿Qué dices?» «Te están observando», continuó ella con la mirada perdida. «Tu esposa dice que el camino que sigues es bueno. Dice que te diga que te espera en el lugar más allá de las estrellas, pero que aún te queda mucho por hacer aquí». Se le cortó la respiración. Nunca le había dicho a Abigail el nombre apache de su esposa, pero las palabras de la niña eran inequívocamente ciertas, frases que su esposa solía utilizar, sentimientos que solo ella expresaba de esa manera. Al amanecer, la fiebre comenzó a bajar. Abigail dormía ahora plácidamente, con la respiración firme y fuerte. Dají se sentó a su lado, dándole vueltas a lo que había sucedido durante la noche.
Había sido testigo de muchas cosas extrañas en sus años como guerrero y explorador, pero pocas tan inexplicables como esta niña que pronunciaba los pensamientos de su esposa. Cuando Abigail finalmente despertó, el sol estaba alto en el cielo. No recordaba sus palabras febriles, pero reconoció el cambio en la mirada de Daji, que ahora la veía con una mezcla de asombro y un nuevo respeto. «El corte está mejor», dijo ella, examinándose el tobillo, donde la herida ya había comenzado a cerrarse limpiamente. «La arcilla sagrada cura», respondió él simplemente, «y tu espíritu es fuerte». Durante su recuperación al día siguiente, continuó su inusual educación. Daji le enseñó frases más complejas en apache, mientras ella le ayudaba a ampliar su vocabulario en inglés. Crearon un sencillo lenguaje de signos entre ellos, para situaciones en las que era necesario guardar silencio. La noche antes de partir, Daji le contó el origen del manantial, cómo el Creador había golpeado la tierra con un rayo, haciendo brotar aguas curativas como regalo para el pueblo en una época de gran sufrimiento. «Mi abuelo me trajo aquí cuando era niño», Andy dijo, contemplando cómo la puesta de sol teñía las pozas de oro y carmesí. «Dijo que estas aguas recuerdan a todos los que vienen, recuerdan todas las historias». Mientras Abigail probaba su tobillo curado, Daji estudió el mapa de Miremesientes nuevo, con expresión cada vez más preocupada. «Las señales indican que vienen otros», dijo, señalando las huellas frescas que habían visto antes. «Tu tío y el comerciante se han separado. Algunos siguen el cañón, otros dan un rodeo para intentar llegar primero al siguiente lugar». Abigail asintió, comprendiendo la urgencia. «Entonces deberíamos viajar de noche. Las estrellas nos guiarán, como en el mapa». Daji la miró con aprobación, que se había convertido en algo más profundo, una asociación entre iguales a pesar de sus diferencias de edad y cultura. «Sí», asintió él, «seguiremos el camino de las estrellas». La meseta se extendía ante ellos como una mesa gigante, plana, expuesta y sin ningún lugar donde esconderse. A la luz del amanecer, Daji estudió el terreno con preocupación. Habían recuperado sus caballos en el borde del cañón, pero cruzar la extensión abierta los dejaría vulnerables a cualquiera que los observara desde las crestas circundantes. «Es peligroso», dijo él con sencillez. «No hay dónde cubrirse». Abigail asintió, consciente del riesgo. Su tobillo se había curado muy bien gracias a la arcilla sagrada, pero la urgencia les impulsaba a seguir adelante. Según el mapa, tenían que llegar a la formación en forma de ala de águila antes de que la luna alcanzara su fase llena, lo que ocurriría en solo 2 días. «No tenemos otra opción», respondió ella. «Tendremos que darnos prisa». Comenzaron la travesía cuando los primeros rayos de sol tocaron el horizonte oriental, cabalgando a un ritmo constante. A media mañana, las olas de calor bailaban sobre la superficie de la meseta, distorsionando las vistas lejanas. Daji los mantuvo en movimiento, con la mirada constantemente atenta a las nubes de polvo o los reflejos de luz que pudieran delatar a sus perseguidores. Hacia el mediodía, una imagen inesperada rompió la monotonía. Los restos, desgastados de una pequeña granja, con las paredes de troncos parcialmente derrumbadas por los años de abandono. «Descansemos los caballos», y decidió Daji, guiándolos hacia la estructura. «Hace demasiado calor para continuar ahora». Dentro de la cabaña en ruinas quedaban vestigios de sus antiguos ocupantes. Una silla rota, fragmentos de cerámica y una estufa de hierro fundido, ahora oxidada e inservible. Mientras Daji aseguraba los caballos en lo que quedaba de un cobertizo, Abigail exploró la única habitación. En un rincón, bajo las vigas caídas del techo, descubrió algo sorprendente. Un pequeño libro encuadernado en cuero, con las
páginas amarillentas, pero aún intactas. Lo limpió con cuidado y lo abrió. «Daji», llamó en voz baja. «Mira esto». El diario pertenecía a Hannah Wilson, que se había establecido allí con su marido y sus 2 hijos en 1868. Las entradas contaban una historia muy diferente de lo que Abigail había aprendido sobre la vida en la frontera. Hannah escribía sobre el comercio con las tribus apaches locales, el aprendizaje de sus plantas medicinales y el establecimiento de una amistad provisional con una curandera que la había ayudado a dar a luz a su segundo hijo. Las últimas entradas describían las crecientes tensiones a medida que llegaban nuevos colonos, trayendo consigo su miedo y sus prejuicios hacia los nativos. La última página, fechada en 1871, expresaba el temor no a los ataques apaches, sino a los colonos vigilantes que habían amenazado a su familia por su amor hacia los indios. Querían la paz, dijo Abigail mirando a Daji. Igual que mi padre, Daji examinó el diario pensativamente. Algunos blancos intentan comprender, la mayoría no. ¿Crees que alguna vez podremos vivir juntos sin pelear?, preguntó ella. Antes de que él pudiera responder, el sonido lejano de un relincho de caballo los dejó a ambos paralizados. A través de un hueco en la pared, Daji vio a un jinete solitario en el borde de la meseta, escudriñando el terreno. «Es un explorador», susurró. «Del grupo de tu tío». Se retiraron al sótano abandonado bajo el suelo de la cabaña y cerraron la trampilla que había sobre ellos. En la estrecha oscuridad escucharon cómo se acercaban los cascos de los caballos, rodeaban la granja y entraban en lo que quedaba de la estructura. Las botas rasgaron las tablas del suelo justo encima de ellos. Se movieron objetos, se investigó, se oyó una voz que luego se apagó. Los minutos se alargaron como horas mientras permanecían inmóviles en la oscuridad mohosa. Cuando el jinete finalmente se marchó, esperaron aún más antes de atreverse a salir. En su prisa por esconderse, habían dejado el diario a la vista. Ahora había desaparecido, se lo había llevado el explorador. «Sabe que hemos estado aquí», susurró Abigail. Mientras se preparaban para marcharse, Daji descubrió algo en 1900. La tierra del sótano, un pequeño silbato de cuerno de antílope, con la superficie tallada con intrincados diseños. Lo reconoció inmediatamente como una artesanía apache. «Es un silbato de curandera», explicó, mostrando a Abigail el instrumento tradicional. «Sirve para llamar a los espíritus, para pedir ayuda». Lo guardó con cuidado en su bolsa. Otro regalo inesperado de su viaje. Abandonaron la granja al caer la tarde, aprovechando las sombras cada vez más largas para ocultarse. En lugar de continuar por la meseta expuesta, como podrían esperar, sus perseguidores, Daji los condujo por el borde, una ruta más difícil, pero que ofrecía un mejor escondite. Esa noche, bajo un cielo resplandeciente de estrellas, hablaron de lo que habían descubierto en la granja abandonada, de personas, de mundos diferentes que habían intentado construir puentes en lugar de muros. «Mi padre creía que era posible», dijo Abigail en voz baja. «Por eso era tan importante para él el mapa». Daji guardó silencio durante un largo rato antes de responder. «Quizá los antepasados nos guían hacia lo que debe ser, no solo hacia lo que fue». Por encima de ellos, un meteoro atravesó el cielo, una señal que parecía confirmar su improbable alianza y el camino que seguían juntos. Llegaron al punto de encuentro al atardecer, una formación rocosa característica en la que 3 rocas se equilibraban de forma improbable unas sobre otras. Allí, según lo acordado antes de que Daji abandonara a su pueblo, su primo Keme les esperaría con provisiones frescas para la última etapa de su viaje. «Descansaremos aquí», le dijo Daji a Abigail. «Keme conoce bien estas montañas. Nos ayudará a encontrar un camino más rápido hacia el ala del águila».
Al caer la noche, un silbido bajo desde la cresta anunció la llegada de un jinete solitario. Daji respondió con un grito similar y pronto apareció su primo, montado en un caballo de carga cargado con provisiones. Keme era más joven que Daji, tal vez 30 inviernos, con rasgos afilados y una perpetua cautela en los ojos. Saludó a su primo mayor con una formalidad contenida, con la mirada sospechosa en Abigail. Los ancianos no dijeron que la niña blanca seguiría contigo, comentó en apache. Nos ayuda con el mapa, respondió Daji con sencillez. Su padre era un buen hombre. Ha demostrado ser digna de confianza. La expresión de Keme reveló su desacuerdo, pero no dijo nada más mientras acampaban y compartían una sencilla comida a base de carne seca y tortas de maíz. Mientras comían, Daji les explicó los avances que habían hecho y las señales que indicaban que el grupo de Fort Thornton se estaba acercando. Burke, el comerciante, lidera otro grupo, añadió Daji. Intentan llegar a Eagle's Wing por el camino del norte. Muchos blancos buscan lo que pertenece al pueblo, respondió Keme con amargura. Siempre tomando, nunca satisfechos. Abigail, aunque no entendía sus palabras, percibía la tensión. Se mantuvo a distancia cuidando de los caballos mientras los hombres hablaban. Después de la comida, Daji se marchó a cazar, con la esperanza de conseguir un conejo para el desayuno. Cuida de ella, le ordenó a Keme antes de desaparecer. En la oscuridad, a solas en el campamento, el comportamiento de Keme cambió. Se acercó a Abigail con una amabilidad forzada y le habló en un inglés entrecortado. ¿Ayudas a encontrar el tesoro apache?, le preguntó. No un tesoro, corrigió ella con cuidado. Cosas sagradas, documentos importantes. Keme asintió, claramente interesado. El mapa muestra dónde. Algo en su tono inquietó a Abigail. Daji tiene el mapa, dijo, deliberadamente vaga. Sin desanimarse, Keme siguió con sus preguntas mientras avivaba el pequeño fuego. Cuando le ofreció agua de su cantimplora, el cansancio pudo más que la precaución, y ella aceptó, bebiendo varios sorbos antes de acomodarse cerca del calor del fuego. El sueño llegó inesperadamente rápido. Con los ojos entrecerrados, observó cómo Keme se acercaba a la mochila de Daji y rebuscaba hasta encontrar el mapa cuidadosamente doblado. Lo desplegó y lo estudió con atención a la luz del fuego. Abigail intentó levantarse para llamar, pero sus miembros le pesaban como si fueran de plomo. Demasiado tarde se dio cuenta de que le habían echado algo en el agua para adormecerla. Luchando contra la oscuridad que la invadía, observó impotente cómo Keme sacaba un cuchillo y cortaba con cuidado una esquina del mapa, la sección que mostraba la aproximación final a la formación en forma de ala de águila. Guardó el fragmento robado dentro de su camisa y comenzó a volver a doblar el mapa. Un pequeño sonido escapó de la garganta de Abigail. Keme levantó la cabeza de golpe y entrecerró los ojos al darse cuenta de que ella seguía consciente y había sido testigo de su traición. En 2 zancadas llegó hasta ella. «¿No ves nada?», siseó agarrándola dolorosamente por el brazo. «¿Por qué?», logró preguntar ella con la palabra saliendo entrecortada de sus labios entumecidos. «Los blancos ofrecen mucho por esto», respondió él, dando una palmada en la camisa donde estaba escondido el fragmento del mapa. «Más que mi primo, que lo tiene todo: respeto, honor, el favor de los ancianos». Una ramita se rompió cerca. Daji regresaba. Keme la soltó bruscamente y rápidamente volvió a guardar el mapa en la mochila, alejándose justo cuando su primo salía de la oscuridad. Con un conejo recién cazado en la mano, Daji intuyó inmediatamente que algo iba mal. Sus ojos se desplazaron de la postura demasiado despreocupada de Keme a la mirada perdida de Abigail. «¿Qué ha pasado?», exigió saber. «La niña está cansada», dijo Keme con fingida inocencia. «Le he dado agua». Daji
Se arrodilló junto a Abigail y reconoció los síntomas de la datura, una planta que a veces se utiliza en pequeñas dosis para ceremonias, pero que es peligrosa en grandes cantidades. ¿Qué has hecho?, le preguntó con dureza, volviéndose para enfrentarse a su primo. Pero Keme ya se había puesto en marcha y montaba su caballo con velocidad experta. «Los hombres blancos pagan bien por la información», gritó. «Mejor que el honor de un pueblo que ya está muriendo». Antes de que Daji pudiera alcanzarlo, Keme espoleó su caballo y desapareció en la noche, llevándose consigo el fragmento crucial del mapa y sus esperanzas de llegar al escondite sagrado antes que sus perseguidores. Por la mañana, los efectos de la datura habían desaparecido, dejando a Abigail con un fuerte dolor de cabeza, pero con un claro recuerdo de la traición de Keme. Daji estudió el mapa mutilado con sombrío empeño, sin que su rostro revelara gran cosa del tormento que sin duda sentía por la traición de su pariente. «¿Aún podemos encontrar el camino?», preguntó Abigail con la voz ronca por la dura noche. Daji levantó la vista y su expresión se suavizó ligeramente al ver su preocupación. «El camino principal, sí, pero el último tramo», señaló la esquina que faltaba. «Esa parte se ha perdido». Se enfrentaban a una decisión devastadora: abandonar su misión o intentar una ruta mucho más peligrosa a través de las montañas, una que no aparecía en el mapa, pero que Daji conocía gracias a sus años de exploración. «Keme va a buscar a tu tío», explicó. «Ahora tomarán el camino fácil. Nosotros debemos tomar el camino difícil». El camino difícil resultó ser un eufemismo brutal. Ascendieron por estrechos senderos que serpenteaban por la ladera de la montaña, tan empinados en algunos tramos que los caballos tenían dificultades para mantener el equilibrio. El aire se volvió más enrarecido y frío a medida que subían, más alto de lo que Abigail había estado nunca. Al mediodía habían entrado en un reino de piedra y cielo, donde pinos raquíticos se aferraban tenazmente a las paredes rocosas y las nubes flotaban a la altura de los ojos. La inmensidad sobrecogía y aterrorizaba a Abigail, cuyo mundo se había limitado hasta entonces a los asentamientos y los caminos de carromatos. «¿Cuánto queda?», preguntó durante un breve descanso, tratando de ocultar su agotamiento. Daji señaló una cresta lejana, apenas visible a través de la niebla que se arremolinaba. «Allí está el ala del águila. 2 días, si el tiempo aguanta». Mientras atravesaban un tramo especialmente peligroso, el caballo de Daji se detuvo de repente y pateó nerviosamente algo que estaba medio enterrado en el camino. Daji desmontó, se arrodilló para investigar y desenterró un antiguo hacha de piedra cuyo filo seguía afilado a pesar de los años de exposición. «La marca de mi abuelo», Ude murmuró, girando la herramienta para revelar un pequeño símbolo grabado en su superficie. «¿De tu abuelo?», preguntó Abigail confundida. «Del clan de mi abuelo», aclaró él. «Muy antiguo, de la época en que los primeros hombres pisaron estas montañas». Se sujetó el hacha al cinturón, otra señal de que su viaje seguía un camino trazado por sus antepasados hacía mucho tiempo. El tiempo cambió bruscamente al caer la tarde. Nubes oscuras se acercaban desde el oeste, trayendo consigo un viento cortante que transportaba el inconfundible olor de la nieve. Aunque era temprano en la temporada, las tormentas en las montañas podían ser mortales, por lo que Daji aceleró el paso en busca de refugio antes de que anocheciera. No encontraron ninguno. La oscuridad los sorprendió en un tramo expuesto de la ladera de la montaña cuando comenzaron a caer los primeros copos de nieve. Sin otra alternativa, Daji utilizó el antiguo hacha de piedra para cortar ramas de los pinos que luchaban por sobrevivir y construir un rudimentario cobertizo contra la pared rocosa. A medida que avanzaba la noche, la tormenta se intensificaba.
El viento aullaba alrededor de su precario refugio, haciendo entrar la nieve por todos los huecos. Se acurrucaron juntos para calentarse, con los caballos protegiéndolos en parte de lo peor del vendaval. «Deberíamos habernos quedado abajo», dijo Abigail entre dientes con voz culpable. «Es culpa mía». «No», respondió Dashi con firmeza. «Fue decisión de Keme, no tuya». La temperatura seguía bajando. A pesar de las mantas que compartían y del pequeño fuego que luchaban, por mantener, el frío les calaba hasta los huesos. Dashi era consciente del peligro. En esas condiciones, dormir podía significar la muerte. «Háblame de tu hija», pidió Abigail de repente, luchando por mantenerse despierta. «De Nacha». La inesperada petición lo tomó por sorpresa, pero comenzó a hablar, con una voz tan baja que apenas se oía por encima del viento. Le contó el nacimiento de Nacha durante una tormenta de verano, sus primeros pasos, su risa que le recordaba al agua corriendo. Con cada recuerdo que compartía, algo que llevaba mucho tiempo congelado en su interior comenzaba a descongelarse. Al amanecer, la furia de la tormenta finalmente amainó, dejando un mundo transformado de un blanco inmaculado. Salieron rígidos y exhaustos, pero vivos, una victoria contra el desafío de la montaña. Su alivio duró poco. Mientras se preparaban para continuar, Abigail se aventuró a pisar lo que parecía ser tierra firme. El hielo cubierto de nieve bajo, sus pies se dio con un crujido espantoso, sumergiéndola en el agua helada. La reacción de Dashi fue instantánea. Se tiró boca abajo para distribuir su peso y extendió el brazo justo cuando Abigail salía a la superficie, jadeando y agitándose. Sus dedos se encontraron, se entrelazaron y con una fuerza nacida de la desesperación, él la sacó del abrazo mortal del agua. La hipotermia se convirtió en su nuevo enemigo. Actuando con rapidez, Dashi le quitó la ropa empapada, la envolvió en mantas secas y reavivó el fuego hasta que ardió con intensidad. Mientras sostenía su cuerpo tembloroso cerca del calor del suyo, murmuró plegarias a los antepasados que habían sobrevivido en esas montañas durante generaciones. «No te duermas», le ordenaba cada vez que se le cerraban los párpados. «Quédate conmigo, Abigail». A lo largo de ese día interminable, lucharon juntos contra la muerte. Al atardecer, sus temblores habían remitido y su respiración se había estabilizado. Habían sobrevivido al segundo desafío de la montaña. La formación en forma de alas de águila se reveló a través de la niebla que se disipaba, un enorme afloramiento rocoso que se extendía desde la ladera de la montaña, como las alas extendidas de un gran pájaro en vuelo. Tras 2 días de agotador viaje tras el encuentro de Abigail con la muerte, finalmente habían llegado al penúltimo hito de su viaje. «Ahí», señaló Dashi, donde el mapa muestra el camino final. Sin el fragmento robado a Keme, no sabían con certeza dónde se encontraba el escondite. Acamparon bajo la formación y aprovecharon las últimas horas de luz para estudiar la zona. Mientras Dashi aseguraba los caballos, Abigail notó algo extraño en las piedras de la base del ala. Estaban dispuestas en un patrón demasiado regular para ser natural. «Dashi», la llamó, «mira esto». Él se unió a ella y examinó la disposición circular de las piedras planas. Algunas estaban colocadas en posición vertical, otras horizontal, creando un patrón intrincado. Dashi caminó lentamente alrededor de la formación y sus ojos se iluminaron al reconocerla. «Es un calendario de piedra», explicó. «Marca las estaciones, la trayectoria del sol y la posición de las estrellas, similar a las estructuras que su abuelo le había mostrado cuando era niño. Este antiguo marcador astronómico podría contener la clave que necesitaban. Si no podían seguir las últimas indicaciones del mapa, tal vez podrían leer las señales dejadas por los propios antepasados». Dashi estudió cuidadosamente la disposición de las piedras. «El calendario indica cuándo mirar», dijo finalmente.
Mañana por la noche, cuando salga la luna, las sombras nos indicarán el camino. Con un día entero por delante, establecieron un puesto de observación en una cresta que dominaba el valle. Desde ese punto estratégico, podían vigilar cualquier movimiento sin ser vistos. A media tarde, la vigilancia de Daji dio sus frutos. Unas nubes de polvo se levantaron del fondo del valle, indicando que se acercaban jinetes. Gracias a la aguda vista de Daji, identificaron dos grupos separados que convergían en el ala del águila. Uno, liderado por Burke y acompañado por Keme, se acercaba desde el este. El otro, más pequeño, liderado por Fort Thornton, venía del sur. 6, quizá 7 hombres, contó Daji. Armas pesadas. ¿Nos encontrarán?, preguntó Abigail con miedo en su voz. No, si permanecemos ocultos, llegará la noche, entonces las estrellas nos mostrarán el camino. Mientras esperaban, Daji enseñó a Abigail técnicas avanzadas de rastreo. Cómo moverse sin dejar rastros, cómo utilizar el terreno para enmascarar los sonidos, cómo convertirse en parte del paisaje en lugar de un intruso en él. Ah, mi padre le hubiera encantado aprender esto, comentó ella al acercarse la noche. Siempre decía que comprender otras formas de ver el mundo hacía a una persona más sabia. Tu padre, dijo Daji pensativa, ¿por qué quería que se devolviera el mapa a los apaches? Abigail reflexionó sobre la pregunta. Creía en la justicia, respondió finalmente. Una vez me dijo que la mayoría de los conflictos entre las personas provienen de promesas incumplidas y acuerdos olvidados. Decía que hay que arreglar el pasado antes de poder construir el futuro. Sus palabras quedaron suspendas en el aire nocturno mientras la oscuridad se apoderaba por completo. Abajo, sus perseguidores habían acampado al pie del ala del águila, y sus hogueras se veían como pequeños puntos de luz en la inmensa oscuridad. Esperan lo mismo que nosotros, observó Daji, pero no saben leer las piedras. Cuando la luna se elevó, llena y luminosa, regresaron al calendario de piedra. Tal y como había predicho Daji, la luz de la luna proyectaba sombras desde las piedras verticales sobre la piedra central plana. A medida que la tierra giraba y la luna se elevaba, las sombras se movían como las manecillas de un reloj, alineándose gradualmente para señalar un estrecho cañón que antes estaba oculto entre los pliegues de la montaña. Ahí, susurró, Daji, la entrada al lugar sagrado. Con sus perseguidores acampados entre ellos y su destino, llegar al cañón requeriría una sincronización perfecta y un sigilo absoluto. Tendrían que rodear los campamentos, aprovechando la noche y sus conocimientos. Vamos ahora, sí, decidió Daji. Mientras duermen, mientras las sombras nos muestran el camino. Recogiendo solo lo imprescindible, comenzaron su cuidadoso descenso. Cada paso requería una concentración total. Una piedra suelta o una ramita rota podrían alertar a sus perseguidores. Abigail siguió los movimientos de Daji al pie de la letra, colocando los pies exactamente donde él había pisado, convirtiéndose en su sombra. Cuando pasaron a menos de 50 metros del campamento de Ford, la voz de su tío se oyó claramente en la noche. Al amanecer, registraremos ese cañón. El escondite de los apaches debe estar allí. El corazón de Abigail se aceleró. Solo tenían unas horas para llegar al lugar sagrado antes de que sus perseguidores lo siguieran. La carrera contra el amanecer había comenzado. El cañón oculto se estrechaba a medida que avanzaban, y sus paredes se elevaban cada vez más, hasta que solo quedaba visible una delgada franja de cielo estrellado. El sonido del agua corriendo se hizo más fuerte hasta que doblaron una última curva y se encontraron con una vista de una belleza inesperada. Una esbelta cascada que caía en cascada desde el acantilado, alimentando un claro estanque debajo.
El agua protege el lugar sagrado, explicó Daji con voz reverente. Debemos atravesarla para entrar. Abigail miró con recelo la cortina de agua. ¿Atravesarla? ¿Hay una cueva detrás? Daji asintió. Así lo dicen las viejas leyendas. Pocos vivos la han visto. Amanecía. El cielo oriental ya se iluminaba. Tras las montañas, tenían poco tiempo antes de que sus perseguidores comenzaran a buscarles en el cañón. Con silenciosa determinación, Daji entró en la poza y se dirigió hacia la cascada. Abigail le siguió, jadeando cuando el agua fría le llegó a la cintura. Detrás de la cortina plateada de agua, tal y como prometían las historias, se abría una oscura entrada en la pared rocosa. Unos antiguos escalones, desgastados por generaciones, de pies, descendían hacia la oscuridad. Daji sacó una pequeña antorcha de madera resinosa de su mochila y la encendió con unas chispas. «Quédate cerca», le advirtió mientras comenzaban el descenso. «Este lugar sagrado tiene muchas cámaras». Las escaleras continuaban hacia abajo, talladas directamente en la roca viva, hasta que se abrieron a una vasta cámara. Cuando la luz de la antorcha disipó la oscuridad, Abigail contuvo el aliento. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, elaboradas escenas que representaban cacerías, ceremonias y lo que parecía ser el primer contacto entre el pueblo apache y los colonos europeos. La historia del pueblo, murmuró Daji, pasando los dedos con reverencia cerca de los antiguos pigmentos, sin tocarlos. Desde el principio hasta ahora. Siguieron la historia pictórica adentrándose en el sistema de cuevas, cuyas imágenes narraban una compleja historia de cooperación y conflicto, sequía y abundancia, guerra y paz. Finalmente llegaron a una cámara central, cuyo techo se elevaba hacia la oscuridad más allá del alcance de sus antorchas. Allí, sobre plataformas de piedra dispuestas en círculo, descansaban los objetos sagrados que habían buscado durante todo el viaje. Paquetes de medicinas envueltos en piel de ciervo, cuyo contenido permanecía intacto desde hacía generaciones. Máscaras ceremoniales talladas en madera y adornadas con plumas, conchas y pintura. Los objetos más numerosos eran vasijas de arcilla, selladas, docenas de ellas, con la superficie decorada con intrincados diseños. «Agua de un manantial sagrado», explicó Daji, examinando uno con cuidado sin alterarlo. «Se sella cuando está pura. Conserva su poder curativo durante muchos años». Mientras recorrían la cámara, Abigail se fijó en un pequeño nicho en la pared del fondo. A diferencia del resto de la cueva, esta sección parecía de construcción más reciente, con piedras planas que formaban una estantería rudimentaria. Sobre ella había una caja de metal, incongruente entre los artefactos indígenas. «Daji, mira esto», llamó ella. Él se acercó lentamente, con una mezcla de reconocimiento y asombro en su rostro curtido. «Los documentos», susurró. «Los documentos del tratado». Con reverente cuidado, abrió la caja. Dentro había varios documentos, con el papel amarillento, pero conservado gracias a la temperatura y humedad constantes de la cueva. El documento superior llevaba sellos oficiales y firmas, y el encabezamiento aún se leía claramente. Tratado de paz y derechos territoriales entre el gobierno de los Estados Unidos y la nación apache. «Esto es lo que quería decir mi padre», susurró Abigail, comprendiendo por fin. «El acuerdo que nunca se respetó». Daji asintió lentamente mientras examinaba el tratado. «Firmado por los jefes, firmado por los hombres del gobierno. Aquí dice», señaló un mapa cuidadosamente dibujado en el documento, «que esta tierra y estas aguas pertenecen al pueblo, según la propia ley del hombre blanco, y los derechos mineros pertenecerían a los apaches», añadió Abigail, comprendiendo ahora por qué Burke y su tío estaban tan desesperados por encontrar el mapa. Por eso querían encontrarlo primero, para destruirlo.
Mientras examinaban cuidadosamente los documentos, Abigail sintió una extraña sensación, como si no estuvieran solos en la sala. Al levantar la vista, dio un grito ahogado. A la luz titilante de la antorcha, le pareció ver la figura fantasmal de su padre de pie cerca de ella, sonriendo con aprobación. «Papá», susurró. La visión, si es que era una, asintió una vez antes de desvanecerse en las sombras. Fuera real o imaginaria, el mensaje parecía claro. Habían completado lo que su padre había comenzado, devolver la verdad a quienes más la necesitaban. Dají realizó una breve ceremonia de bendición, en reconocimiento a los antepasados que habían protegido estos tesoros y el espacio sagrado que los había albergado. Cuando terminó, un sonido lejano les llegó, voces que resonaban desde el cañón exterior. Sus perseguidores habían llegado. «Debemos decidir rápidamente», dijo Dají, recogiendo los documentos del tratado. «Coge lo que demuestre nuestros derechos. Deja el resto para otra ocasión». Pero mientras se preparaban para partir, las voces se hicieron más fuertes, más cercanas. La entrada ya no era una opción para escapar. Los pasos resonaban en la escalera de piedra, mientras Dají guardaba rápidamente los documentos del tratado dentro de su camisa. Hizo un gesto a Abigail para que se escondiera detrás de un gran altar de piedra y se llevó el dedo a los labios. No había ningún lugar al que huir. La cueva solo tenía una entrada. La antorcha parpadeó mientras las voces se hacían más fuertes. La inconfundible voz ronca del tío Ford resonó en las paredes de piedra, seguida por el tono más suave de Burke y el ruido de múltiples pies. En cuestión de segundos, la cámara se llenó de luz cuando llegaron los perseguidores. «¡Vaya, vaya!», dijo Burke con vozarrón, sosteniendo en alto la linterna. «¡Vaya! ¡Qué sorpresa!». Dají dio un paso adelante, colocándose entre los recién llegados y Abigail. Detrás de Burke estaban Ford Thornton, 3 mineros de aspecto rudo armados con rifles, y Keme, con una expresión que mezclaba desafío y vergüenza. «Este lugar es sagrado para el pueblo», dijo Dají con firmeza. «Ustedes no pertenecen aquí». Burke se rió con un sonido áspero en aquel espacio reverente. «Me parece que lo que importa aquí, en los territorios, es la posesión, y ahora mismo nosotros poseemos la única salida». Ford se adelantó, con los ojos inyectados en sangre escudriñando la sala hasta que se posaron en Abigail. «Ahí estás, mocosa desagradecida. ¿Dónde está el mapa que robó tu padre?» «Mi padre no robó nada», respondió Abigail saliendo de su escondite. «Y nosotros tampoco. Estas cosas pertenecen a los apaches». Burke dejó la linterna en el suelo y se acercó a los objetos ceremoniales. «Estas baratijas quizá valgan algo para los coleccionistas del este, pero no hemos venido aquí por eso». Su mirada se endureció. «¿Dónde están los documentos?» Dají permaneció inmóvil, con la mano descansando casualmente cerca del cuchillo que llevaba en el cinturón. «¿Qué documentos?» «No te hagas el tonto, indio», gruñó Ford. «El tratado. De eso se trata todo esto. El gobierno tiene un contrato con mi empresa», explicó Burke con falsa paciencia. «Unas condiciones muy generosas para los derechos mineros en toda esta región. Condiciones que perderían todo su valor si ciertos documentos históricos salieran a la luz». Abigail lo comprendió todo. «Tú sabías lo del tratado, por eso buscabas el alijo». Burke se encogió de hombros. «Tu padre estaba muy cerca de encontrarlo». Empezó a hacer preguntas sobre antiguos tratados apaches y a husmear en los archivos del gobierno. «Había que detenerlo». «¿Lo mataste?», exclamó Abigail. «La fiebre lo mató», respondió Burke con suavidad. «Nosotros solo nos aseguramos de que no recibiera la atención médica adecuada cuando le atacó». La rabia se reflejó en el rostro de Abigail. «Lo has asesinado»,
Son negocios, corrigió Burke con frialdad. Ahora los documentos. Entrégalos y los dos podréis salir vivos de esta cueva. Dají permaneció impasible, pero Abigail vio que sus ojos se posaban momentáneamente en Keme, que se encontraba incómodo al borde del grupo. «Me quedo con Dají», declaró Abigail, acercándose al guerrero. «Y nunca iré contigo, tío Ford, no después de lo que has hecho». Su tío se abalanzó sobre ella y la agarró bruscamente por el brazo. «Harás lo que se te dice, niña». El movimiento provocó la reacción de Dají. Con un movimiento fluido, desenfundó su cuchillo y se interpuso entre ellos, obligando a Ford a soltar su presa. «La niña elige su propio camino», dijo con voz mortalmente tranquila. Burke hizo una señal a sus hombres, que levantaron los rifles. «Basta de juegos, los documentos». Ahora, la tensión crepitaba en la antigua sala, donde siglos de conflicto entre dos pueblos se condensaban en ese momento. Dají se mantuvo firme, sabiendo que, aunque entregara los documentos, esos hombres probablemente los matarían a ambos para eliminar a los testigos. Con movimientos sutiles, metió la mano en la bolsa y sacó el cuerno de antílope que había encontrado en la granja abandonada. Abigail abrió mucho los ojos al reconocerlo cuando se lo llevó a los labios. El sonido que emergió resonó de forma extraña en la sala, notas agudas y inquietantes que parecían penetrar la propia piedra. Los hombres de Burke se movieron nerviosos mientras continuaba el inquietante sonido. «¿Qué demonios es eso?», comenzó Ford, pero sus palabras se apagaron cuando nuevos sonidos les llegaron desde el pasillo de entrada. Pasos. Muchos. 6 guerreros apaches entraron en la cámara, con los arcos tensos y el rostro sombrío. Habían estado siguiendo a Dají desde la distancia, honrando su viaje y velando por su seguridad, una precaución tomada por los ancianos sin su conocimiento. La mano de Burke se movió hacia la pistola enfundada. «Seguís siendo menos», fingió. El enfrentamiento se prolongó durante un instante antes de que estallara el caos. Burke disparó el primer tiro y la bala impactó en una antigua columna de soporte. La piedra crujió de forma ominosa mientras el polvo llovía desde arriba. «La cueva se está derrumbando», gritó alguien cuando un trozo más grande del techo se derrumbó cerca de los objetos ceremoniales. En la confusión, Ford volvió a agarrar a Abigail, pero Keme, en un momento de redención, lo apartó. «Basta de muertes», gritó por encima del estruendo de las piedras. 3 semanas más tarde, Dají se encontraba en una cresta desde la que se divisaba una notable reunión en el valle. Los ancianos de la tribu estaban sentados en círculo con los funcionarios territoriales, los oficiales del ejército y los representantes de los asentamientos, en una reunión sin precedentes que había surgido de una tragedia. El derrumbe de la cueva había obligado a los enemigos a cooperar, excavando frenéticamente para liberar a los atrapados en el interior. En aquellas horas desesperadas, las barreras habían caído temporalmente y los guerreros apaches trabajaban junto a los mineros para retirar las piedras caídas. La mayoría de los objetos sagrados habían quedado sepultados, pero Dají había tomado una decisión crucial en aquellos momentos caóticos: salvar vidas, incluida la de Burke, en lugar de intentar recuperar más objetos ceremoniales. Sin embargo, los documentos del tratado habían permanecido a salvo contra su pecho durante toda la terrible experiencia. Abigail se unió a él en la cresta, con el rostro más pecoso tras semanas bajo el sol del desierto. «Están listos para recibirte», dijo con una nueva confianza en su voz. Juntos descendieron hacia la reunión. En el centro se sentaba el gobernador territorial, traído desde Santa Fe para abordar personalmente la situación, después de que los documentos del tratado hubieran causado un terremoto político. Burke estaba sentado a un lado, bajo guardia,
militar, con sus planes mineros al descubierto. No había rastro de Fort Thornton, que había huido del territorio tras su escape de la cueva. «Hemos autenticado el tratado», anunció el coronel James Harrison, representante del ejército. Sus disposiciones son legalmente vinculantes, firmadas por las autoridades federales con la jurisdicción adecuada. Un murmullo recorrió la reunión. Las implicaciones eran profundas. Habría que respetar los derechos de los apaches sobre las 200 aguas sagradas y territorios específicos, renegociar los contratos mineros y redefinir las fronteras. «Esto no cambia nada», protestó uno de los líderes del asentamiento. «Hemos construido casas, negocios. Lo cambia todo», interrumpió el gobernador con firmeza. «Pero no tiene por qué dar lugar a más conflictos». Se volvió hacia Nantai, el más anciano de los líderes apaches. «Propongo un compromiso. El reconocimiento de las tierras y aguas sagradas tal y como se especifican, con acceso compartido a otros recursos en condiciones mutuamente beneficiosas». Lo que siguió fue algo nunca visto en el territorio, una negociación genuina entre pueblos que durante generaciones se habían visto solo a través del prisma del conflicto. Mientras continuaban las discusiones, el coronel Harrison se acercó a Daji con una propuesta inesperada. «Necesitamos a alguien que entienda ambos mundos», explicó, sacando una placa de plata. «El cargo de agente indio ha sido problemático en el pasado. Lo han ocupado hombres que solo veían una oportunidad para su beneficio personal». Le entregó la placa a Daji. «Has demostrado una integridad que trasciende la lealtad tribal. ¿Considerarías ser el primer apache en ocupar este cargo?» Daji examinó la insignia de plata, símbolo del mismo gobierno que había incumplido las promesas hechas a su pueblo durante generaciones. Sin embargo, en ella vio una posibilidad. «Lo pensaré», respondió con cautela. Más tarde, cuando la reunión se disolvió tras alcanzar unos acuerdos preliminares, Abigail se acercó a Daji con paso vacilante. «El oficial del ejército dice que debo volver con la hermana de mi madre en San Luis», explicó. Ahora que saben lo que hizo el tío Fort Daji», asintió con la cabeza, sintiendo una inesperada pesadez en el pecho al pensar en su partida. Esta niña de otro mundo se había convertido de alguna manera en alguien importante. Para él, una conexión que no había buscado, pero que ahora valoraba profundamente. «¿Tu familia es buena?», ella preguntó. «Apenas los conozco», admitió. «Son unos desconocidos para mí». Esa noche, mientras los representantes de ambas comunidades compartían una cena sin precedentes, Daji tomó una decisión. Con la bendición de Nantai, se acercó a Abigail, que estaba sentada sola, observando la reunión. «Entre nuestro pueblo», dijo arrodillándose a su lado, «cuando un niño pierde a su familia, no se le envía con extraños. Se convierte en parte de una nueva familia». Abigail abrió mucho los ojos, comprendiendo. «Si lo deseas», continuó él, «puedes quedarte. Aprende las costumbres de nuestro pueblo y enséñanos cosas de tu mundo». «Como una hija», susurró. «Ella, como de familia», la corrigió él con delicadeza. «Tu propio camino, pero no lo recorrerás sola». La ceremonia tribal tuvo lugar al amanecer del día siguiente, sencilla pero profunda. Abigail recibió una bendición tradicional y un nuevo nombre, Nashota, que significa espíritu gemelo, en reconocimiento a su existencia entre dos mundos. A medida que el sol se elevaba, Daji se quedó de pie junto a su nueva familia, con la insignia plateada prendida en la camisa. A sus pies se extendía el valle, donde se podían ver los campamentos apaches y las cabañas de los colonos, separados pero compartiendo el mismo paisaje. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Abigail, con el diario que su padre había comenzado en sus manos.
había decidido continuar su trabajo y registrar este nuevo capítulo de cooperación entre los pueblos. Daji consideró la pregunta, con la mirada fija en el vasto territorio que había sido testigo de tanto derramamiento de sangre y que ahora podría ver algo diferente. Ahora, dijo simplemente, creamos nuevas historias.